Hola, hoy os voy a hablar de la retina. Quizás sea de las partes más importantes del ojo. Yo pienso que sí. Bueno, pues imaginaos si yo pudiese entrar dentro del ojo, me encontraría con la córnea, me encontraría con el cristalino y cuando siguiera un poco más al final me encontraría con la última capa del ojo, que es la retina. La retina es un tejido sensible, muy sensible a la luz, tanto que es la que se encarga de cuando nos llega la luz a nuestros ojos, la convierte en un impulso nervioso y a través del nervio óptico llega al cerebro y es cuando percibimos las imágenes. De ahí la importancia que tiene. Es verdad que la retina es como si son varias capas muy juntas, son como del orden de 10 capas totalmente bien estructuradas para pasar ese impulso nervioso que llega hasta nuestro cerebro. Dentro de la retina tenemos partes muy importantes, ¿no? Una de ellas sería la mácula, que es un espacio pequeñito donde se produce la visión, donde se producen los detalles finos, donde se ve la visión central. Dentro tiene la fóvea, también muy importante, y hay algún tipo de enfermedades en que la mácula se destruye y se pasa mal. De verdad que es de los problemas más importantes en cuanto a que se pierde muchísima visión. Y también tenemos en la retina dos células muy famosas, que son los conos y los bastones. Los conos son los encargados de la visión del color y los bastones son los encargados de la visión nocturna. Así que retina, de la parte más importante de nuestros ojos. Y ahora os preguntaréis qué hacemos aquí en nuestra óptica por vosotros a nivel de la retina. ¿Está claro? Bueno, pues cuando hacemos el examen ocular completo, uno de los aparatos que utilizamos sería esto que tengo en la mano, que es el oftalmoscopio. El oftalmoscopio es un aparatito en el cual enciendo una luz y me acerco muchísimo a la parte del ojo, de manera que me amplifica la imagen de la retina. Si los medios desde la córnea, el cristalino, los tengo todos transparentes, efectivamente puedo llegar a enfocar la retina. El único problema es que veo un trocito muy pequeño de la retina. Tengo que estar moviéndolo y es verdad que es un poco difícil de poder encontrarme. Efectivamente, con este aparato no se llega a ver la retina completa. Vemos solamente una parte. Veríamos la cabeza del nervio óptico, veríamos unas arterias, veríamos unas venas y veríamos un poco más quizá. Pero efectivamente no podemos conseguir ver todo el espacio que tiene toda la curva de la retina. Entonces, para poder ver esto, disponemos del retinógrafo. El retinógrafo es un aparato en el cual la persona coloca la barbilla y entonces podemos hacerle una foto enorme sin dilatar el ojo, para que antes se tenía que dilatar y era un poco molesto, puede hacernos una foto de la retina. Entonces nosotros como ópticos, ¿qué es lo que vemos? Pues podemos ver, mira, fijaros, una persona que tenga diabetes, por ejemplo, podemos ver unas pequeñitas hemorragias en la retina. Una persona que tenga un desprendimiento de retina, efectivamente veríamos el desprendimiento. Una persona que tuviera una degeneración macular asociada a la edad, pues en la parte de la mácula que está dentro de la retina veríamos que está de una manera no normal. En el caso de una retinosis pigmentaria podríamos ver unas espículas negritas que se aprecian fenomenal. Y en ese momento podemos derivar rápidamente al oftalmólogo. Son visitas que se deben de hacer pues normalmente una vez al año, personas que tienen componentes hereditarios o que ya han sufrido este tipo de problemas, pues ya a la hora de hacer el anamnesis ya nos lo explican, con lo cual podemos hacerles el seguimiento. Muy importante ahí el trabajo que hacemos de avisar rápidamente para que la persona acuda al oftalmólogo e ir haciendo un seguimiento con estas fotos de cómo va teniendo los ojos. Es verdad que vamos a celebrar el 29 de septiembre el Día Internacional de la Retina, con lo cual os pedimos que hay que conservar retinas en buen estado. Así que estáis todos invitados a pasar por aquí y hacemos el estudio de vuestra retina. Muchas gracias. From the